Hoy nos adentraremos en la verdadera historia de Javier Solís, el indiscutible rey del bolero ranchero cuya voz aterciopelada conquistó corazones en todo el mundo. Desde sus modestísimos comienzos en una vecindad de la colonia Guerrero, hasta llegar a ser uno de los cantantes mejor remunerados de México y recibir el apoyo nada menos que de Frank Sinatra. Te invitamos a descubrir la riqueza, las propiedades y los lujos que rodearon a este hombre de voz inolvidable. Te garantizo que este relato te cautivará. Empecemos. El hombre detrás del mito. Gabriel Siria Levario vino al mundo el 4 de septiembre de 1931 en el número 165 de la calle Simón Bolívar, en pleno centro de la colonia Guerrero, Ciudad de México. Era el hijo mayor de Francisco Siria Mora, un humilde panadero, y de Juana Levario Plata, una vendedora ambulante. Su padre luchaba contra el alcoholismo y falleció pronto, dejando a la familia en una situación de extrema pobreza. Incapaz de sostenerlo, su madre lo entregó a sus tíos maternos. Gabriel quedó bajo el cuidado de su tía Ángela y su tío, a quienes siempre consideró sus verdaderos padres. La colonia Guerrero en los años 30 era un barrio difícil, con vecindades estrechas, calles polvorientas y gente que batallaba a diario por salir adelante. Gabriel creció muy cerca de la miseria, sintiendo el hambre persistente y sabiendo lo que era no tener siquiera zapatos. Cuando su tía Ángela falleció, Gabriel tenía apenas 12 años. Se vio obligado a dejar la escuela antes de terminar quinto grado para colaborar en el sustento familiar. Trabajó en cualquier empleo que apareciera, recogía huesos y vidrios de la basura, cargaba bultos en mercados, fue repartidor, panadero, carnicero y lavador de autos, cualquier labor que le dejara algunos centavos. Pero desde pequeño, Gabriel poseía un talento especial. En los festivales escolares cantaba y el público quedaba en silencio, embelesado. Era un don innato, un regalo que no requería maestros ni escuelas. Mi vocación artística empezó por necesidad, diría él mismo años después. Cantaba para poder comer, para sobrevivir, para escapar de aquella vecindad de la Guerrero donde nació. Comenzó a interpretar canciones en las carpas del barrio bajo el nombre artístico de Javier Luquín. Participaba en concursos para aficionados donde el premio solía ser un par de zapatos. Gabriel ganó tantas veces que lo prohibieron en las competencias porque dominaba por completo. Mientras tanto, seguía trabajando como carnicero. David Lara Ríos, propietario de una carnicería llamada La Providencia en la colonia Condesa, lo escuchó cantar mientras cortaba carne y quedó maravillado. Tomó una decisión que cambiaría el destino de Gabriel. Le pagó clases de canto con el maestro Noé Quintero. A principios de 1948, Gabriel día tras día se ganaba la vida como carnicero y por la noche cantaba en Garibaldi. Era una rutina extenuante. Se presentaba en restaurantes como el Tenampa, subsistiendo con propinas que en ocasiones ni alcanzaban para el pasaje de regreso. En 1955 adoptó el nombre artístico Javier Solís, un nombre que pasaría a la historia. Ese mismo año fue contratado para cantar en el Bar Azteca, su primer empleo fijo como cantante. La vida de Javier dio un giro definitivo a mediados de 1955. Una noche, mientras cantaba en el Bar Azteca, entró Julito Rodríguez, guitarrista del trío Los Panchos. Julito lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, director artístico de discos Columbia México. Contexto: recomendado por Julito para una audición con Felipe Valdés Leal, director artístico de discos Columbia México, en el trío Los Panchos. El 15 de enero de 1956, con apenas 24 años, firmó su primer contrato profesional con una compañía discográfica. El 5 de septiembre de 1957, alcanzó su primer disco de platino. Javier Solís dejó de ser el carnicero de la colonia Condesa para convertirse en una estrella en ascenso. Con él surgió un estilo musical totalmente innovador, el bolero ranchero. Fue pionero en fusionar de manera magistral el bolero cubano con la ranchera mexicana, creando un género que revolucionó la música popular y cautivó a millones. Pero ¿qué tan grande fue realmente su fortuna? ¿Cómo vivía el hombre cuya voz hacía llorar a las multitudes? Prepárate, porque las cifras te sorprenderán. La fortuna de Javier Solís. Sin exagerar, Javier Solís fue uno de los cantantes mejor remunerados del bolero ranchero durante los años 60. Su éxito fue tan rotundo que logró dejar atrás la pobreza de la colonia Guerrero y disfrutar de una vida muy distinta. Sin embargo, hay algo importante que debes saber. Javier nunca acumuló una enorme fortuna. ¿Por qué?
porque gastaba casi todo lo que ganaba. En su época de mayor auge, entre 1959 y 1966, sus honorarios por presentación eran impresionantes. Según documentos de la época y testimonios de expertos en historia musical, Javier cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos por show. Para ponerlo en contexto, el salario mínimo en México en 1960 era de aproximadamente 16 pesos diarios, alrededor de 480 pesos mensuales. Es decir, Javier ganaba en una sola noche lo que un trabajador promedio obtenía en más de un año, una suma considerable. En giras importantes, cuando se presentaba en palenques, teatros grandes o eventos especiales, podía llegar a ganar hasta 50,000 pesos al mes. Si ajustamos estas cifras al valor actual, estaríamos hablando de entre 50,000 y 100,000 pesos por presentación y hasta $500,000 de pesos mensuales en sus mejores meses de gira. Un ingreso que lo colocaba muy por encima del promedio mexicano de entonces, que le permitía vivir cómodamente, vestirse bien, mantener a su familia y darse algunos caprichos. Sin embargo, Javier tenía un problema. Nunca aprendió a manejar sus finanzas. Con CBS Columbia México, grabó más de 379 canciones en apenas 10 años, lo que equivale a un álbum completo cada mes durante una década. Un ritmo de producción realmente frenético. Sus discos vendían millones de copias. Llorarás fue un éxito enorme en 1959. Sombras, grabado el 8 de febrero de 1965, rompió todos los récords de ventas de la compañía, que le otorgó una medalla por sus logros y altas ventas. Entre sus álbumes más destacados están Javier Solís, volumen enero de 1957, Llorarás, Llorarás de 1959, Javier Solís con banda 1959, grabado en Nueva York con una banda sinfónica, Javier Solís en Nueva York con arreglos orquestales, Enamorado de ti 1961, con mariachi, Fantasía Española 1962, Trópico 1962, El peor de los caminos 1962, Prisionero del marzo 1963 y Romance 1964. Las regalías por estos discos le generaban ingresos constantes. Cada vez que una canción sonaba en la radio o se vendía un disco, Javier recibía dinero. Pero las regalías de aquella época no eran tan generosas como las actuales. Los artistas obtenían un porcentaje pequeño de las ventas, mientras que las disqueras se quedaban con la mayor parte. Aún así, con las ventas millonarias que tenía, Javier disfrutaba de muy buenos ingresos gracias a sus discos, la mayoría. Sin embargo, pese a las ventas millonarias de sus discos, Javier gozaba de ingresos bastante elevados. No obstante, ese dinero entraba y salía con la misma rapidez. Entre 1960 y 1966, Javier Solís participó en más de 30 filmes. Su debut cinematográfico fue en 1960 con películas del género norteño, y desde entonces la industria del cine mexicano lo empleó intensamente para cubrir el vacío dejado tras la muerte de Pedro Infante. Por cada película, su remuneración oscilaba entre 15,000 y 30,000 pesos, lo que en términos actuales equivaldría a entre 150,000 y 300,000 pesos por filme. En 1959, realizó su primera gira internacional, visitando Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Se presentó en lugares como el $1 Million Theater en Los Ángeles, en Puerto Rico y en varios teatros de Nueva York. La comunidad latina en Estados Unidos lo recibió con gran entusiasmo. Para 1960, Columbia Records de Nueva York decidió grabarlo a nivel internacional. Frank Sinatra, quien tenía amplia experiencia en esta industria, se ofreció a apadrinarlo. Contar con la aprobación de Sinatra era como recibir una bendición divina en el mundo musical de entonces. Respecto a las propiedades de Javier Solís, a diferencia de otros íconos de su tiempo como Pedro Armendáriz o Cantinflas, él nunca fue dueño de lujosas mansiones ni grandes haciendas. Su patrimonio inmobiliario fue mucho más modesto, lo que revela mucho sobre su carácter y sus humildes raíces que jamás olvidó. Todo comenzó en el número 165 de la calle Simón Bolívar, en la colonia Guerrero. Allí vivía en una vecindad típica de los barrios populares de la Ciudad de México. Durante los años 30 y 40, pequeños cuartos daban a un patio central, con baños compartidos, lavaderos comunitarios, pisos de cemento agrietado y paredes que no protegían bien del frío ni del calor. La colonia Guerrero era un barrio de gente trabajadora, vendedores ambulantes, cargadores del mercado, familias que apenas llegaban a fin de mes. Las vecindades se llenaban de niños jugando en los patios, mujeres lavando ropa y hombres agotados tras jornadas mal pagadas. En una de estas vecindades nació Gabriel Siria Levario,
Allí aprendió lo que era la carencia, el hambre verdadera y el significado de trabajar desde niño para ayudar a la familia. Esa vecindad dejó una huella imborrable en él. Aunque luego alcanzó fama y fortuna, nunca olvidó sus orígenes. Hoy, la colonia Guerrero sigue siendo un barrio popular, aunque ha cambiado mucho desde aquellos años. Muchas vecindades han sido demolidas o están en ruinas, pero aún quedan algunas que conservan la arquitectura de patios centrales y cuartos alrededor, testigos de cómo vivían millones de mexicanos entonces. Durante su etapa de éxito, entre 1960 y 1966, Javier habitó casas rentadas en zonas más acomodadas de la Ciudad de México. Sí, rentadas, no compradas. Este detalle es clave para comprender a Javier Solís. Vivía mejor que en su vecindad original, claro. Tenía hogar propio con varias habitaciones, sala, comedor y baños privados. Ya no compartía baño con 20 familias ni dormía en cuartos compartidos. Sin embargo, nunca adquirió una mansión ni propiedades ostentosas. A pesar de su fama y sus ingresos, mantuvo un estilo de vida bastante sencillo en cuanto a su vivienda. No se separó del todo del barrio. Frecuentaba Garibaldi, los centros nocturnos donde comenzó y los restaurantes de músicos donde se sentía como en casa. Cuando tenía dinero, vivía cómodamente pero sin extravagancias. Su trayectoria comenzó en los restaurantes frecuentados por músicos, donde siempre se sentía como en casa. Cuando disponía de dinero, llevaba una vida cómoda, pero sin lujos innecesarios. En tiempos de escasez, ajustaba sus gastos. No cargaba con deudas de hipotecas exorbitantes ni mantenía grandes mansiones. Esa libertad provenía de no haberse comprometido con propiedades costosas. Amigos y familiares siempre describieron a Javier como un hombre modesto en su forma de vivir. No alardeaba ni presumía, ni invitaba a nadie a su hogar para exhibir su estilo de vida. Era reservado y mantenía su privacidad con discreción. Colección de autos. Javier Solís tuvo algunos vehículos acordes a su fama y condición de estrella. Uno de los coches más conocidos fue un Chevrolet Impala de los años 60. Este automóvil se menciona en entrevistas de la época y aparece en fotos de archivo. El Chevrolet Impala era uno de los autos preferidos por artistas mexicanos en esa década. Era un coche grande, cómodo, con líneas elegantes y el prestigio asociado a la marca Chevrolet. No era el más lujoso del mercado, pero tampoco uno común. Era el vehículo ideal para alguien exitoso, pero sin ostentaciones exageradas. En 1960, un Chevrolet Impala nuevo costaba alrededor de $3,000 en Estados Unidos, equivalente a unos 30,000 pesos mexicanos de entonces. En términos actuales, eso sería aproximadamente $30,000 o 600,000 pesos mexicanos. Una inversión importante, pero razonable para un cantante de su nivel. El Impala de Javier era espacioso, perfecto para viajar con su familia o su grupo musical. Contaba con un motor V8 potente que le daba buen desempeño en carretera. Además, era confiable, algo fundamental para alguien que estaba en constante gira. Otro vehículo que Javier utilizó frecuentemente fue un Ford Galaxy. Este modelo era muy popular entre cantantes y músicos itinerantes por su comodidad, amplitud y confiabilidad. El Ford Galaxy de los años 60 era un coche grande con asientos amplios y una cajuela enorme, ideal para transportar maletas e incluso instrumentos musicales. Era el vehículo perfecto para los viajes largos entre ciudades, algo habitual en la vida de Javier. Un Ford Galaxy nuevo costaba entre $2,500 y $3,000, similar al Impala. Era un auto de clase media alta, respetable y confortable, pero sin la ostentación de un Cadillac o un Lincoln. Javier usaba este coche especialmente para sus traslados a presentaciones en diferentes estados de la República. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz. Eran recorridos extensos por carreteras que aún estaban en desarrollo, por lo que necesitaba un auto confiable que no lo dejara varado en el camino. Sus contratos. El acuerdo que Javier firmó con CBS Columbia México, el 15 de enero de 1956, fue su único contrato profesional relevante. No tenía contratos simultáneos con otras disqueras ni acuerdos especiales sobre regalías. No negoció porcentajes sobre las ganancias extraordinarias que generaban sus discos. Era un contrato típico de la época. La compañía le pagaba por grabar. Le otorgaba un pequeño porcentaje de las ventas y conservaba el control sobre los derechos. Javier aceptó porque necesitaba el empleo. Venía de cantar por propinas en Garibaldi. No contaba con asesores legales ni representantes que le ayudaran a negociar mejores condiciones. Simplemente firmó lo que le presentaron. Ese fue su primer error.
Cuando el álbum Sombras rompió todos los récords de ventas en 1965 y sus discos alcanzaron millones de copias vendidas, la mayor parte de las ganancias se quedaba con la disquera. Javier sí recibía regalías, pero eran solo una pequeña parte de lo que realmente generaba. Javier mantenía el control de su discográfica. Recibía regalías, pero apenas representaban una fracción de lo que realmente generaba. Él apostó todo a una sola carta: su voz. No diversificó sus ingresos con negocios alternativos. No inauguró restaurantes ni bares como otros artistas. Tampoco adquirió propiedades para rentar, ni invirtió en acciones o terrenos. Todos sus ingresos dependían exclusivamente de seguir cantando, grabando y actuando en películas. Esta falta de diversificación representaba un riesgo en caso de enfermedad que le impidiera trabajar. Sin ingresos ni un respaldo financiero, cuando en 1966 sufrió una grave enfermedad, esta vulnerabilidad quedó al descubierto. Los costos médicos en el Hospital Santa Elena fueron elevados. La cirugía de vesícula, la estancia hospitalaria y los medicamentos implicaron un gasto considerable, para el cual Javier no contaba con ahorros significativos que le brindaran tranquilidad. En cuanto a su estilo de vida y gustos, Javier destacaba por su elegancia al vestir. Optaba por trajes confeccionados a medida por sastres reconocidos. Lucía sacos sofisticados, camisas delicadas y corbatas de seda. En sus últimos años, cuando sus ingresos eran altos, usaba zapatos italianos de gran valor. Un traje hecho a la medida en los años 60 oscilaba entre 500 y 1,000 pesos, equivalentes a 5,000 a 10,000 pesos actuales. Javier poseía decenas de estos trajes y siempre se presentaba impecablemente. Su apariencia era parte esencial de su imagen como estrella. Su guardarropa representaba uno de sus gastos personales más importantes. Cambiaba constantemente de vestuario, buscando siempre proyectar éxito y buen gusto. La ropa tenía para él un significado especial, representando la distancia con la pobreza de su niñez, cuando no tenía ni siquiera para zapatos. También usaba relojes de alta gama, probablemente Rolex u Omega, marcas habituales entre las celebridades de su época. Un reloj de calidad costaba varios miles de pesos, pero para Javier era una inversión en su imagen pública. El público esperaba ver a sus ídolos bien vestidos y con accesorios de primer nivel. Javier frecuentaba con regularidad Garibaldi, el epicentro del mariachi en la Ciudad de México. Aunque ya era famoso y no necesitaba cantar por propinas, seguía visitando los lugares donde comenzó su carrera. Disfrutaba de la compañía de músicos, cantantes y gente del ambiente. Solía cenar en restaurantes como el Tenampa, donde años atrás cantaba para ganar unas monedas. Ahora entraba como un artista consolidado, pero siempre mostraba respeto hacia meseros, mariachis y todos los que lo rodeaban. Una cena en un buen restaurante en los años 60 costaba entre 50 y 100 pesos por persona. Sin embargo, cuando Javier salía, casi siempre pagaba la cuenta de todos los presentes. Una noche podía fácilmente gastar más de 1,000 pesos. También asistía a clubes nocturnos donde actuaban otros artistas. Le agradaba disfrutar de espectáculos, música en vivo y compartir con sus amigos. Era un hombre sociable que valoraba la compañía. Como estrella internacional, viajaba constantemente. México, Los Ángeles, México, Nueva York, México, Puerto Rico, México, Sudamérica. Sus desplazamientos eran en avión, en primera clase, y se alojaba en hoteles de alta categoría. Un boleto de avión en primera clase en los años 60, de México a Los Ángeles, costaba cerca de $50, lo que equivaldría a unos 1,500 pesos mexicanos. En valor actual, esto superaría los 40,000 pesos por boleto. Se hospedaba en hoteles de lujo, donde la habitación costaba entre $20 y $50 por noche. Durante giras prolongadas, estos gastos se acumulaban rápidamente, pero estos viajes eran indispensables para su carrera, no simples extravagancias. Noche cerrada. Durante sus largas giras, los gastos se acumulaban con rapidez. Sin embargo, esos viajes eran imprescindibles para su carrera, no simples caprichos. Formaban parte esencial de su labor como estrella internacional. Javier los afrontaba con entusiasmo, pues representaban su éxito y su escape del barrio de La Guerrero. Uno de los hitos más relevantes en su trayectoria global ocurrió cuando Frank Sinatra, nada menos que Frank Sinatra, se ofreció a respaldarlo en Estados Unidos. Era 1960 y Columbia Records de Nueva York había decidido producir discos de Javier para el mercado mundial. Contar con el apoyo de Sinatra era como recibir la bendición suprema en la industria musical internacional. Frank Sinatra, que sabía valorar el talento al instante, admiraba profundamente el timbre y estilo único de Javier Solís.
En varias ocasiones, Sinatra expresó públicamente su respeto por la manera en que Javier interpretaba las canciones románticas, por esa habilidad singular de transmitir emociones genuinas en cada nota. Para Sinatra, Javier no era simplemente otro cantante latino, sino un verdadero artista, un intérprete que comprendía el alma de la música sentimental al mismo nivel que los grandes a nivel mundial. Esta relación con Sinatra abrió puertas importantes a Javier en el mercado estadounidense, le otorgó prestigio internacional y le permitió relacionarse con las figuras más destacadas de la música global. El joven de la colonia Guerrero que comenzó cantando por monedas, ahora era reconocido por la voz misma del Chairman of the Board, Frank Sinatra. Era un logro que pocos artistas mexicanos habían alcanzado. Uno de los aspectos más destacados de Javier era su generosidad sin límites. Constantemente entregaba dinero. Si veía a un músico joven y talentoso en Garibaldi, le apoyaba para que continuara sus estudios. Si un mariachi necesitaba arreglar su guitarra, Javier lo pagaba. Esta generosidad, aunque admirable, hacía que jamás lograra ahorrar dinero. No podía guardarlo. Si tenía efectivo, lo compartía. Era su esencia, una personalidad generosa forjada en la pobreza. Sus amigos y familiares cuentan anécdotas de cómo Javier llegaba a casa tras una presentación donde ganó 10,000 pesos. Y al día siguiente no tenía ni 1,000 porque lo había regalado todo durante el camino. Sus mejores canciones y premios. Ahora que conocemos la vida de Javier Solís, es momento de recordar los temas que lo inmortalizaron. Pues al final, lo que realmente importa de un cantante no es cuánto dinero ganó ni qué autos condujo, sino lo que dejó en la memoria popular. Esta canción, grabada en 1959, fue el punto de inflexión en la carrera de Javier Solís. Tras incontables ensayos con Rafael Carrión, después de hallar su propia voz y dejar de imitar a Pedro Infante, Llorarás demostró que Javier era inigualable. La manera en que alargaba las vocales, la fuerza de su voz y el sentimiento que impregnaba en cada palabra era algo que nadie más podía replicar. Este tema lo catapultó a la fama y le brindó proyección internacional. Si hay una canción que define a Javier Solís, esa es Sombras. Grabada el 8 de febrero de 1965, apenas 14 meses antes de su partida, esta canción rompió todos los récords de ventas de CBS Columbia y se convirtió en su himno. Las interpretaciones más memorables de Javier fueron con temas cargados de tristeza. Sabía sentirla mejor que nadie. Fue un niño al que su madre entregó. Un niño que vio morir de hambre sus sueños más sencillos. Conocía la tristeza auténtica, no la tristeza de telenovela. Y eso se percibía en su voz, sus más humildes anhelos. Conocía la tristeza genuina, no la tristeza fingida de una telenovela, y eso se notaba en su tono de voz. Cuando Javier interpretaba Sombras, el público se conmovía hasta las lágrimas. No era actuación, era sinceridad. Era un hombre que había vivido en la penumbra y que encontró en la música su único faro. Fantasía Española y Trópico, de 1962 y 1963 respectivamente, son álbumes que contienen temas del compositor Agustín Lara. Javier se posicionó como uno de los intérpretes más destacados de Lara, junto a Pedro Vargas y Toña la Negra. Canciones como Granada, Solamente una vez, María Bonita, Noche de Ronda, recobraron vida con la voz de Javier. Él les dio un matiz distinto, más intenso, más profundo. El mismo Lara reconoció que Javier comprendía a la perfección sus composiciones. El listado de éxitos de Javier Solís es interminable. En apenas una década grabó 379 canciones, un ritmo verdaderamente vertiginoso que pocos artistas han logrado igualar. Producía un disco completo cada mes durante 10 años. Cada canción tiene su relato, su emoción, un fragmento del alma de Javier. No cantaba por simple placer, sino porque era la única manera que conocía para expresar todo lo que llevaba dentro. Con las interpretaciones de Javier Solís, se inauguró una nueva etapa para la música de mariachi. Dejó atrás los sones tradicionales y las temáticas rurales para incorporar letras urbanas y adaptar canciones de América Latina. El bolero ranchero que creó Javier fusionaba lo mejor de dos mundos: la melancolía del bolero cubano con la energía del mariachi mexicano. Era música urbana, pero con raíces auténticas. Era moderna, pero respetuosa del legado. Este estilo revitalizó la música ranchera y conquistó a millones. La Ciudad de México en los años 60 era cada vez más cosmopolita, y Javier supo reflejar ese cambio. Javier recibió numerosos discos de platino por las ventas millonarias de sus grabaciones.
Obtuvo su primer disco de platino el 5 de septiembre de 1957, gracias al éxito de su primer sencillo. La placa que CBS Columbia le entregó en 1965 por los récords de ventas de Sombras fue uno de sus momentos más orgullosos. Era la confirmación de que había alcanzado la cima, de que era el rey del bolero ranchero. Pero más allá de los galardones oficiales, Javier obtuvo el reconocimiento más valioso: el cariño del pueblo. Llenaba teatros en todo el continente. Sus discos se vendían por millones. Su música sonaba en todas las rocolas de México y Latinoamérica. La gente lo adoraba porque era uno de ellos, porque cantaba lo que todos sentían, porque su voz transmitía el dolor, la dicha, el amor, el desamor, la nostalgia de millones que se reflejaban en sus canciones. Javier también protagonizó más de 30 películas entre 1960 y 1966. La industria cinematográfica mexicana, tras la muerte de Pedro Infante y el fin de la época de oro, buscó en Javier una figura que llenara las taquillas. Eran filmes donde Javier interpretaba 4 o 5 canciones y el público salía satisfecho. Entre sus filmes destacan El Norteño, 1960, Los Bárbaros del Norte, 1961, Los Forajidos, 1961, México de mi corazón, 1962, Campeón del Barrio, 1963, Los que nunca amaron, 1963, y Juan Pistolas, 1966, su última película, terminada poco antes de su partida. La verdadera riqueza de Javier Solís no residía en las propiedades que nunca adquirió, ni en los ahorros que nunca acumuló, ni en las inversiones que nunca realizó. Contexto: ni en las propiedades que nunca compró, ni en los ahorros que jamás reunió, ni en las inversiones que no llegó a hacer. Su esencia estaba en su voz única, en las 379 piezas que interpretó, en los millones de almas que conmovió, en el estilo musical que forjó y en demostrar que con talento y esfuerzo es posible superar la pobreza. Al escuchar Sombras o Llorarás, llorarás, no solo oyes una canción. Escuchas la voz de un hombre que padeció el hambre, que experimentó el abandono en carne propia, que enfrentó la pobreza a lo largo de toda su infancia. Un hombre que encontró en la música su única escapatoria y nos dejó su voz como un tesoro sin precio. Javier Solís nunca olvidó sus raíces humildes. Utilizaba sus ganancias para apoyar a otros, para sostener a sus numerosas familias, para ser generoso con quienes necesitaban ayuda. No acumuló bienes ni riquezas, pero sí acumuló amor. El cariño de millones que, décadas después de su partida, todavía lo recuerdan con afecto y entonan sus melodías. Espero que hayas disfrutado este viaje por la vida de Javier Solís, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna historia adicional sobre su vida, su trayectoria o su legado, déjamela en los comentarios. Me encantaría descubrir más relatos y compartirlos con todos. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu canción favorita de Javier Solís o qué momento de su vida te conmovió más. Y si te gustan estas historias donde los ídolos revelan su lado más humano, no te pierdas nuestros otros videos sobre las grandes figuras de la época dorada de la música mexicana. Haz clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, porque lo que